pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En el presente podemos analizar el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en el periodo de 40 años de 1943 a 1983. La historia argentina es una historia pendular, entre gobiernos democráticos, no tan democráticos y dictatoriales. En este periodo, la influencia y el poder de las Fuerzas Armadas fue en constante crecimiento. Esto se debió a un proceso dialéctico en el que jugó la politización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad civil. Por un lado, las Fuerzas Armadas se convirtió en un actor político protagónico que utilizó su poder para hacer prevalecer su propia ideología, aún en gobiernos democráticos que tuvieron que tomar las decisiones a punta de pistola. Por otro lado, la sociedad creía necesario terminar con un estado de naturaleza de caos y desorden, que si continuaba iba a terminar minando la misma democracia. Así, le pareció atractivo el rol de las Fuerzas Armadas que decían tener de ser los restauradores del orden. En su discurso, los militares presentaban un problema que ellos, como árbitros externos omnipotentes, venían a resolver. Sin embargo, no era más que promesas vacías que solo fueron efectivas por la existencia de un ciudadano cansado, permeable e irreflexivo. ¿Pero qué ideología pretendían imponer? Un orden corporativo y verticalista como garante de una patria occidental, cristiana y nacionalista. Según la ideología militar, para lograr este objetivo había que eliminar todas las impurezas existentes en el país. Sin embargo, con cada golpe de Estado, lo que se consideraba impuro pasó a ser cada vez más difuso. En 1943, el Grupo de Oficiales Unidos se propuso frenar el fraude característico de la época conservadora, que había establecido un aparato excluyente para el sector obrero, cosa que para la ideología corporativista militar era inviable. En 1955, la autoproclamada Revolución Libertadora tenía un objetivo más amplio. Ya no se trataba de ir en contra de una élite minoritaria, sino que se trató de desperonizar al conjunto de la sociedad con acciones bien claras, como por ejemplo la proscripción de los símbolos peronistas en el ámbito privado. En 1966 vino la Revolución Argentina-Onganía, que decía ser de todos y para todos. Esta, por influencia del contexto internacional, como por ejemplo la Revolución Cubana, tuvo un objetivo aún más amplio, el comunismo subversivo. Sin embargo, tuvo acciones claras para un objetivo no tan claro, como por ejemplo las intervenciones a las universidades, que según Onganía eran el foco del comunismo. Por último, en 1976 vino la más cruenta dictadura argentina, el proceso de reorganización nacional. Antes de realizado el golpe, se mezclaron componentes explosivos, un nuevo gobierno de Perón, el movimiento peronista, las acciones de las guerrillas de izquierda revolucionaria y luego el extremadamente débil gobierno de Isabel Perón, a la cual le quedó demasiado grande la silla presidencial y el mismo movimiento peronista. Isabel abrió la puerta a las Fuerzas Armadas. Así, ya dentro del gobierno, solo tuvieron que extender el brazo para tomar al país y sumirlo bajo la tutela militar. Los militares decían tener un objetivo claro. Se presentaban como una élite moral que venía a salvar al país de la subversión. Sin embargo, a diferencia de las otras dictaduras, el objetivo era tan amplio que en realidad no existía. Cualquiera podía caer en la categoría de subversivo. Así, los militares adoptaron una posición organicista cuyo objetivo era limpiar capilarmente a la sociedad, extirpándole las partes enfermas. Las Fuerzas Armadas no solo evolucionaron en cuanto a la amplitud de la impureza que pretendían erradicar, también en cuanto a su organización. Los militares que encabezaron las dictaduras que antecedieron al proceso de reorganización nacional no tenían un consenso claro en qué hacer después de hecho el golpe. Sin embargo, esta última dictadura tenía un plan muy detallado y un modus operandi de tortura, represión, desaparición y robo. Ya ni la moral militar los amparaba. Terminaron cayendo en una moral de la barbarie. Aquí no alcanzaba con capturar al enemigo, sino que a este se lo torturaba y se lo mataba. En definitiva, terminaron no solo minando a la democracia, sino también a la propia institución militar.
solo la politización de las Fuerzas Armadas evolucionó, también la militarización de la sociedad civil, que, ante un autoritarismo que apareció omnipresente, se empezó a patrullar a sí misma, ayudando a los militares en el exterminio. Para 1977, los grupos guerrilleros ya habían sido eliminados. Comienzan las denuncias intra e internacionales. El Mundial de Fútbol de 1978 aparece como intento demagógico por mantener un consenso en la sociedad civil que ya estaba frágil. Y en 1982 llega el manotazo ahogado, la Guerra de las Malvinas, que, pretendiendo salvar al gobierno, lo terminó enterrando en el descrédito absoluto. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Hoy el país nos pide todo. La sociedad dejó de apoyar a los restauradores del orden. Comenzó una nueva etapa de aprendizaje, repudio y memoria. Así los militares quedaron relegados a un rol secundario en una sociedad que apenas los estima en su rol originario de protectores de la seguridad nacional.